Vamos a estar hoy en la lección número 1. Vamos a empezar hoy con el nuevo libro, y el nuevo libro tiene el título Descubriendo el glorioso Evangelio. Entonces, hoy vamos a estar tratando temas concernientes al Evangelio, a la obra de Cristo. Y el primer tema que tenemos es el dilema divino y el Evangelio. Y ahí en nuestra página número 7, empezando, nos vemos que dice que las Escrituras nos enseñan que Dios es santo, justo y digno de todo amor, reverencia y obediencia. También aprendemos que el hombre, aunque fue creado bueno, se corrompió y asimismo desafió la ley de Dios y se expuso al juicio divino. Y eso lo vimos, lo de los atributos, lo vimos en el libro número 1, donde estuvimos viendo los atributos de Dios y veíamos que Dios es santo, que es justo, que es amoroso, pero también es un Dios que se ira contra el pecado, y vimos todos estos atributos de Dios. Y en el libro 2 que acabamos de terminar veíamos la condición en la que se encuentra el hombre, el problema que tiene el hombre y Dios en ese sentido por el pecado. Entonces veíamos esta condición y ahora nos toca ver lo que es concerniente al Evangelio. O sea, entonces vamos escalonadamente viendo y entendiendo lo que las Escrituras dicen de sí misma. Entonces vemos que en este estudio descubriremos la asombrosa obra de Dios para reconciliar consigo mismo al hombre caído. Entonces espero y en su tiempo libre, yo sé que muchas de las veces tenemos muchas ocupaciones, pero si somos sinceros, siempre tenemos espacio para poder escudriñar las Escrituras, y pienso yo que también podemos hacer espacio para dar de vez en cuando ¿cómo se podría decir? Un estudio otra vez, a ver qué decía el libro 1 y dar una ojeada. Si somos sinceros, cada uno de nosotros muchas de las veces desperdiciamos tiempo en otras cosas. O sea, en el teléfono, con ciertas XY, telenovelas y otras cosas que no son productivas. Y como lo digo, o sea, al menos por mí, hablando de mí, ¿no? O sea, a veces perdemos y desperdiciamos tiempo en cosas que no debemos. Y hay veces que decimos, no, es que no tengo tiempo y de esto y el otro, pero si somos sinceros, cada uno de nosotros siempre tenemos tiempo. El problema es que no lo administramos como debemos. Entonces, espero y tengan ustedes oportunidad de vez en cuando hojear sus libros y darle una leidita, y si a lo mejor algo que no se entendió, pueden revisarlo y darle una estudiada, y si aún así no entienden ciertas situaciones o ciertos textos, pues pueden ir con cualquiera de los maestros y nos pueden hacer preguntas. Ahí tienen a los pastores también, si en dado caso, siéntanse libres de preguntar, aunque no sea de este libro. O sea, ustedes pueden llegar con nosotros. Entonces, el título que tenemos es el dilema divino. Y tenemos ahí en nuestro libro, en el primer párrafo, dice que define la palabra dilema. Bueno, ya es el segundo párrafo. Dice que define la palabra dilema como una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Pero también hay otra misma definición de lo que es dilema, y nos dice que es un argumento formado por dos posiciones contrarias disyuntivamente, de tal manera que negada o concedida cualquiera de las dos queda demostrada una determinada conclusión. A mi forma de ver, como yo lo veo, para mí es la segunda opción, pero esa es mi forma de ver. Ahorita vemos, y si en dado caso estoy equivocado, pues estoy equivocado. Entonces, vamos a entrar y luego después ahorita regresamos a este mismo tema más adelante. Entonces, eso es lo que nos presenta nuestro libro. No, se me hace que no lo tengo ahí. Bueno, eso es lo que nos presenta nuestro libro. Sí, es lamentable. De hecho,
Bueno, eso lo digo al final. ¿Mande? Sí, sí, sí. Nada más que quería hacer un comentario, pero eso lo hago al final, que ya no esté la Entonces, tenemos aquí lo que es esta definición que nos da nuestro libro. Y vemos también en ese mismo párrafo del dilema divino, vemos que en las Escrituras el más grande de los dilemas está frente a nosotros. Y vemos que Dios es justo, por lo tanto debe actuar de acuerdo con las más estrictas normas de justicia, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Pero entonces, si leemos este extracto, entonces vemos aquí ese mismo dilema, porque hemos visto en los atributos de Dios que Dios es justo, que Él no toma por inocente al impío. Y es lo que nos dice aquí esta porción amarilla. Si Él perdona al culpable y no castiga cada infracción de su ley y cada acto de desobediencia, entonces es injusto. Ahí está el dilema. Porque si Dios es justo, entonces ¿cómo perdona el pecado? Si Él tiene que hacer justicia. Y es lo que vemos en la siguiente porción. Sin embargo, si Él actuara con justicia para con todos los hombres, si les da exactamente lo que merecen, todos los hombres estarían condenados. Ya hemos escuchado varias veces a nuestros hermanos decir alguna mención que si nosotros pedimos justicia a Dios, o sea, muchas de las veces le pedimos por justicia a Dios, o sea pero hay veces que, si somos sinceros, lo que todos merecíamos es condenación. Todos nosotros, sin excepción, porque la misma Escritura, y como vimos en el libro pasado, nuestra condición, por eso estos libros van escalonados, por así decir. Ya entendimos quién es Dios, que es un Dios justo, que es un Dios también es amoroso, pero que también es un Dios santo. Y entendiendo esos atributos de Dios, ahora vemos nuestra condición. ¿Y cómo es nuestra condición? Pecadora. Si tenemos a un Dios que es santo, que es justo, que no tolera el pecado, y tenemos a un hombre que es contrario a la voluntad de Dios, que es pecador, y si Dios aborrece el pecado, entonces ¿cómo podemos conciliar eso? Y es ahora que nosotros vamos con esta porción del Evangelio, a ver cómo por así decir, estos primeros dos libros se concilian, o más bien entender lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces, espero, por eso les digo, espero y que cada uno de todos ustedes, o sea, si hay temas que no entendieron, vuélvanos a repasar, para que podamos nosotros ir comprendiendo cada libro, el tema de cada libro. Entonces vemos que todos los hombres estaríamos condenados si el Señor nos diera lo que todos mereciéramos. Si no hubiera misericordia, si no hubiera gracia, todos vamos al mismo destino, todos, sin excepción, porque es lo que debería hacer Dios, condenarnos a todos. Perdón, hermano, en el pedacito ese principio que leí, es lo que dice que Dios no es injusto y que Dios perdona a todo, pero no quita las consecuencias que pasan por la desobediencia de nosotros. Vamos a tener consecuencias, nos perdona los pecados, pero vamos a tener la consecuencia de nuestra desobediencia. Dice que Dios es justo para perdonar. Es justo para perdonar en el sentido de que en Cristo Jesús ya nos ha perdonado nuestros pecados. Dice que pasó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entendiendo eso, bueno, no sé qué porción dice que leyó ese extracto. Primero en la introducción. Ok. Si Dios perdonar, bueno, es que no sé si lo tomó por ese lado de que Dios perdona los pecados de todos. O me vuelve a repetir más bien lo que me comentó para entenderlo bien. Porque dice Dios es justo, en el primer punto, Dios es justo, por tanto, debe actuar de acuerdo con las más estrictas normas de justicia, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Ok. Sí, y es que ahí estábamos hablando sobre ese dilema. O sea, Dios absolve, pero estamos hablando de los que están en Cristo. De los que están en Cristo.
Así es, entonces, si dijéramos que Dios absorbe el pecado de todos, entonces estaremos hablando ya de una doctrina que se llama el universalismo, y es donde dice que, pues como Dios es amor, y se me hace que más adelante lo toco, no estoy seguro, si Dios es amor, entonces Dios va a perdonar los pecados de todos, pero entonces estaríamos negando la santidad de Dios, la justicia de Dios, porque eso sería ser injusto. Y más adelante voy a entrar y voy a tocar eso. Dígame, hermano. Tal vez es aclarar, hermana Valentina, que esa proposición que usted acaba de leer no está dándose por sentado. O sea, lo que quiero referirme es, cuando usted lee, mire, Dios es justo, por tanto Él debe actuar de acuerdo con las más estrictas normas de justicia, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Entonces, lo está dando como parte del dilema que tenemos frente a nosotros. O sea, Dios al final pues no tiene a ningún inocente que justificar, porque ningún es inocente delante de él. Sí, porque lo que yo le contesté aquí, Él justifica al que es de la fe de Jesús. Sí, No sí, mató. sí, nomás que ya se me están adelantando ustedes en la Perdón, clase. hermano, Se me adelantan. No se crea, está bien. De todos modos es bueno repasar, o sea, es bueno estar con eso en mente, o sea, y yo sé que ya muchos de ustedes, o sea, ya automáticamente lo tienen ya en su mente, y eso es bueno, o sea, eso es bueno. Entonces, ¿cómo puede Dios ser justo y el que justifica al hombre pecador? Y vemos que en la misma escritura nos dice que Dios es el que salva y el que condena. Él es el que salva y el que condena. Entonces, entonces tenemos aquí esta pregunta, y avanzando, vemos ahí que tenemos exactamente así como decía nuestra hermana, entonces, ¿por qué Dios no puede simplemente perdonar? ¿Por qué Dios no puede simplemente perdonar? Alguien podría preguntar, ¿por qué Dios no perdona simplemente el pecado del hombre y ya? En general no, pero los que somos de Él sí. Pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué decimos que no puede, que Dios no perdona? O sea, ¿por qué Dios no puede nada más simplemente? Sería injusto si nada más perdona y ya, eso sería injusto. Porque cada pecado merece su castigo, eso no es justicia. Muy bien. Y perdón. Y como hemos visto, Dios es justo. Y si Dios no, si Dios perdonara a toda la humanidad, pues es como dice nuestra hermana, sería injusto. Pero así como nosotros deseamos que la justicia también sea justa y que haga justicia a los inocentes, en este caso a una persona que le robaron o estas cuestiones, así nosotros también deseamos que Dios haga, bueno, no deseamos, o sea, el Señor es justo y Él debe hacer justicia. Y aquí nos dice el primer punto, porque nos dice, nos va a ir separando, y ese primer punto nos dice que Dios no es como nosotros. Él es de un valor infinitamente mayor al de toda su creación combinada. Y nos dice que por lo tanto no es correcto, sino también necesario para Él buscar su propia gloria y defenderla. Y no sé si estoy equivocado con esta ilustración, si me equivoco me corrige, hermano, pero yo lo veía en este sentido. Así como Dios, como dice, es de un alto valor, o sea, es infinitamente, o sea, no hay nada que se le compare, vaya. Entonces, en Mateo 14 tenemos la historia de la decapitación de Juan el Bautista. Y recordemos que así como los reyes, aunque estuvieran equivocados, y aquí aclaro, estoy hablando sobre aquellas personas humanamente, el rey, o sea, no se le podía contradecir. O lo que el rey, si daba un edicto, ya no se podía echar para atrás. Lo mismo pasó con la situación de Daniel, cuando lo echaron al foso, que dice, se entristeció. Y ya no podía, o sea, ya lo había sellado con el sello. De igual forma, en esta situación de Herodes, dice que pasó esta muchachita, bailó, le agradó y le dice, oye,
pídeme lo que quieras, lo que tú quieras. Si tú me pides la mitad del reino, yo te la concedo. Y dice que fue con la madre y le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y cuando le mencionó eso, dice que, o sea, por el aprecio que le tenía, o sea, pero por eso que ya él había dicho y por los demás que estaban ahí, dice, no podía negarse. De la misma forma, Dios no puede negarse a sí mismo. Y es una comparación burda, yo lo entiendo. Porque Dios esencialmente, su esencia es justicia, como veíamos en las introducciones también, de hecho, que estuvimos dando en la confesión. O sea, no es simplemente que Él ame la justicia, no, Él es justicia en sí mismo, Él es amor en sí mismo. Él es santo en sí mismo. Entonces, como dice aquí, o sea, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces dice que debido a que es Él, hasta la más pequeña forma de rebelión es una ofensa grotesca a su persona, un crimen de la más alta traición y digno de la más estricta censura. Que Él acepta que cualquier ofensa queda sin castigo sería una injusticia por dos razones, y lo tenemos aquí la 1, dice, actuaría de manera injusta contra su propia persona, negándose la gloria que le corresponde como Dios. 2, sería injusto con su propia creación, permitiéndole negar la misma razón de su existencia, o sea, la gloria de Dios, y correr de cabeza hacia la inutilidad. Si esto es muy difícil de aceptar para el ser humano moderno, es solo porque tiene una visión muy pequeña de Dios. Entonces, tenemos aquí esta primer parte, pero también tenemos este punto 2 que dice, Dios no puede simplemente perdonar el pecado del hombre y ya, porque no hay contradicción en su carácter. No hay contradicción. No puede negar su santidad en nombre del amor. O sea, es que es más amoroso que su santidad. O sea, no podemos decir, no, es que tiene 20% de santidad y 50% de amor y 30% de justicia y vamos haciendo una escala. No, porque como hemos comentado, esas son parte de su esencia. Entonces vemos que Él no puede decir, no, pues aquí voy a suprimir mi santidad y voy a ser más amoroso y voy a perdonar a todos aquellos, a todo el mundo. No. Entonces vemos que muchos evangelistas bien intencionados han enseñado erróneamente que en lugar de ser justo con el hombre pecador, Dios ha determinado ser amoroso. Sin embargo, la conclusión lógica de esta mentira es que el amor de Dios es injusto o que Él es capaz de volver la espalda a su propia justicia en el nombre del amor. Esta declaración revela una ignorancia de los atributos de Dios, y la maravilla del Evangelio no es que Dios haya elegido el amor en lugar de la justicia, sino que Él fue capaz de permanecer justo al otorgar perdón en amor. Así como nosotros, cuando sale alguna noticia que una persona cometió un delito y aquella persona por la corrupción, ¿no?, del sistema queda absuelto, ¿qué decimos? Que eso es injusto. Ahora sonaría más absurdo que hubiera un juez y que dijera, no, pues es que yo soy bien amoroso, soy un juez de amor y empiezo a absolver delincuentes. Entonces diríamos, o sea, ese juez no sirve, o sea, no está haciendo la función que él debe hacer. Y en este caso, Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede deliberadamente decir, pues, así me voy a hacer de la vista gorda, como dice aquí, no, así, y voy a que todos queden absueltos. No es posible, y más adelante vamos a ver. Vemos que Dios también es el juez de toda la tierra, el punto número 3 que viene aquí en nuestro libro, y dice que eso ya está en la página número 8 de nuestro libro, y vemos que que Dios es juez de toda la tierra, y le corresponde observar que la justicia sea hecha, que el mal sea castigado y que el bien sea vindicado. No sería apropiado que el juez celestial perdonara al malvado, así como no sería apropiado que un juez terrenal perdonara a un criminal culpable que está frente a él en la corte.
¿No es la queja frecuente de muchos de nuestro sistema de justicia que está corrupto? ¿No nos molestamos cuando los criminales convictos son indultados? ¿Deberíamos esperar menos justicia de Dios de la que esperaríamos de nuestros propios jueces? Es una verdad bien fundamentada que sin la aplicación de la justicia, todas las naciones, pueblos y culturas correrían de cabeza hacia la anarquía y autodestrucción. Si Dios ignorara su propia rectitud, si otorgara perdón sin satisfacer la justicia, si no hubiera un juicio final de la maldad, la creación no lo soportaría. Entonces también aquí vemos lo apropiado que en este sentido que tengamos un juez, que se haga la justicia, porque si no estaríamos en anarquía. Vemos también, bueno, ahora sí entrando y volviendo a nuestras definiciones, ahora sí vemos o notamos este argumento formado por dos posiciones, ya sean contrarias o disyuntivamente. Es como cuando hablamos y tenemos ese dilema, ¿no? Que decimos, pues bueno, hay dos jugos, de naranja o de uva. O sea, y hay un dilema ahí, o sea, ¿cuál de los dos? O sea, porque pues, los dos me gustan, y ahí empezamos a tener un dilema, una discusión en nuestra mente, por así decir, y es lo mismo aquí. ¿Cómo puede ser Dios justo y aún así mostrar justicia a aquellos que deben de ser condenados? ¿Cómo puede Dios ser justo y el que justifica al hombre pecador? Y muchas de las veces imagino que ese es el dilema que tienen aquellas personas, y es cuando, pues lo puedo decir así, bien intencionadas, o se dice, no, es que Dios es amor y él perdona los pecados y todo esto que ellos empiezan a mencionar. Porque como hemos hablado, tener en cuenta un Dios que es justo, que hace justicia, muchas de las veces no nos agrada. Cuando esa justicia no está muy. Así es. Más que nada. Entonces, es ahí cuando vienen los dilemas, o sea, ¿cómo? Y tenemos Proverbios 17:15. Proverbios 17:15 nos dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero Dios justifica al impío. Entonces, Esa me preguntaba anoche. ¿Qué hago? Y eso. un abogado, Clarence Darrow, dice, la justicia no existe, ni en la corte ni fuera de ella. Eso ocurre con frecuencia, hablando de nuestros sistemas judiciales, y es una verdad, porque nos topamos frecuentemente casos en las noticias donde los malvados son absueltos. Siempre el dinero sale a relucir y decimos, no, pues es que ya lo sobornó, ya es millonario. Ya hasta cuando sabemos que cuando es una persona con dinero, ya va a salir. Porque sabemos que en nuestro sistema judicial, y no solamente de nuestros países, en todos lados. En todos lados. Y Nahum 1:13 nos dice, 1:3, perdón, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies, nos dice esta escritura. Entonces, ¿cómo? O sea, si para Dios el que justifica esa abominación, el que justifica al impío es abominación, y él mismo es el que justifica a los impíos, entonces,
Y muchos podrían decir, pues que es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Pero volviendo otra vez para atrás, recordamos que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede hacerse de la vista gorda en lo que respecta a nuestros pecados, porque de hacerlo así, dejaría de ser justo. Y si Dios dejaría de ser justo, dejaría de ser Dios. Entonces, ahí está el dilema. Éxodo 23:7. Ando, pero bien tremendo ahorita con los números. Se me hace que voy a tener que regresar a la primaria. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Él no justificará al impío. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero si es impío, se arrepiente. Ahí está el dilema. Ese es el dilema. Yo tengo un problema serio con la palabra dilema. Bueno, no con la palabra dilema. Tengo un problema serio en cómo estamos pensando nosotros el término dilema. Uh-huh. ¿A quién se lo estamos aplicando? Porque en ningún momento Dios se ha visto frente a este dilema. O sea, Dios no se ve frente a este dilema. Oh, sí, porque es, si bueno. dijéramos que Dios tiene que estar escogiendo entre qué hacer o qué no hacer, estamos en problemas. Sí. No tenemos al Dios de la Biblia, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar en muchos detalles. No, está bien. Entonces, a lo que me refiero es a que el dilema lo tenemos nosotros. Así es. Porque nosotros queremos saber, si Dios perdona al impío, es injusto. No, si Dios perdona al impío, es injusto. Si Dios condena al que no es culpable, al justo, entonces Dios se vuelve injusto. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Entonces, el dilema lo tenemos nosotros, en definir si Dios es justo o no. Porque ya hemos visto que Dios es justo y eso no lo podemos cambiar. Entonces, hermanos, a lo que quiero referirme es que cuando veamos el dilema, lo veamos que el dilema lo tenemos nosotros como humanos tratando de evaluar a Dios en cuanto a la decisión que tomó. Así es. Y es algo que ya me había comentado el hermano. Muchas de las veces, o la mayor parte del tiempo, el autor da por sentado que ya sabemos ciertos temas o ciertos puntos que él está tratando. Entonces, en este caso, pues de cierta forma está dando por sentado que nosotros estamos entendiendo que ese dilema lo tenemos nosotros, como comentaba nuestro hermano, porque como hemos visto, o sea, el Señor, o sea, no es que, ¿qué voy a hacer? Y qué plan, y qué esto, y qué lo otro. O sea, el Señor es perfecto en todos sus atributos. O sea, de hecho, hermana Valentina lo dijo ahorita, sin querer. Eso estaba pensando yo. uh-huh. ¿Cómo? Sí, exactamente. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, o sea, estos temas, son esos dilemas que nosotros, en cierta forma, las preguntas que nos hacemos al leer las escrituras, y cuando empezamos a ver esto, entonces empezamos, ¿y cómo funciona? ¿Cómo está esto? O sea, eso es parte de nosotros. Entonces, veíamos que aquí el Señor perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero como veíamos en los versículos, como en Proverbios, pues dice que el que hace esto para Dios es impío. O sea, hacer esto es una abominación, perdón. Entonces, pero no solamente eso, sino que también tenemos a Romanos 4:5. Y en Romanos 4:5, básicamente Pablo dice que declara que Dios justifica al impío. Entonces, ¿cómo puede Dios hacer eso? Declarar justo a un culpable y al mismo tiempo seguir siendo justo. Si en los versículos anteriores ya se nos decía que el que justifica al impío es abominación para Jehová. Y vemos que Dios no puede negarse a sí mismo, no puede decir, pues ahora me voy a separar ya no soy Dios y voy a perdonarlo y luego otra. No, o sea, no es algo así.
Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como la verdad revelada en Proverbios 17:15 y la verdad de que Dios justifica al impío en Romanos 4 enseña el dilema divino. Y como ya nos comentó nuestro hermano, o sea, este dilema lo tenemos nosotros, no es de Dios. No es que Dios esté, ay, ¿y cómo le hago? Entonces, vemos también en Romanos 3:26 que nos dice, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y no entiendo, bueno, aquí hemos introducido el término y, bueno, sí, de hecho no sé por qué puse la otra lámina, yo creo la dupliqué y se me olvidó pasarla. Entonces, aquí vemos también que en esta misma porción dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, nos dice el texto, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí se nos va aclarando la forma en la que Dios justifica al impío. Y la forma que lo hace es como vemos aquí, imputándole a Cristo nuestros pecados e imputándonos a nosotros la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Porque el texto nos dice, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y aquí vemos este término teológico que nos dice lo que es el término imputar o contado. De hecho, ese contado que está allá, o podríamos decir que también ahí donde dice imputándole sería le fue contado, o sea, la cuenta. Y más, bueno, voy a explicar. Este término tiene que ver con poner en cuenta de. Hay una doctrina y básicamente se le llama la doble imputación, que es esto que vemos aquí. Cristo, a Él le fueron imputados nuestros pecados. Y a nosotros se nos fue imputada la justicia de Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, mira la justicia, mira las obras que hizo Cristo, porque dice que Él vivió una vida perfecta. La vida que nosotros debimos haber vivido, la vivió Cristo. Y ahora, esa vida que Él vivió, es tomada en cuenta a favor de nosotros, como si nosotros hubiéramos vivido esa vida. Y Él, en la cruz, cargó con esos pecados. El castigo que debió de haber sido para mí, Él lo cargó en la cruz. Y lo más grandioso de eso es que nosotros no tenemos que hacer nada en el aspecto de las obras, sino como dice aquí, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer que Cristo fue a la cruz por mí, que Él vivió esa vida que yo no pude vivir y que Él tomó el castigo que yo merecía. Y que al tercer día, dice en la Escritura, que resucitó. Dios aceptó ese sacrificio y dice que Él resucitó al tercer día. Entonces, vemos que la salvación, pues básicamente es por obras, pero no son mis obras las que cuentan, sino las obras de Cristo. Y al yo creer esa vida que vivió Él, me es puesta a mi cuenta. Como si fuera un banco, yo estoy en números negativos y viene el Señor y dice, aquí está, pongo estas obras en tu cuenta y ahora tienes que mostrar ahí, tienes esas obras ahí. ¿Las hice yo? ¿Me las gané yo? No. Por la gracia del Señor, al yo creer en Él. Entonces,
vemos que es importante tener en cuenta que Dios, Cristo murió por nuestros pecados y esa obra de Él pasó a mi cuenta al yo creer. Así como dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, al yo creer en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, me es contada por justicia esas obras. El Señor en el día del juicio me va a decir, tú creíste en mi hijo, la cuenta está pagada, Él la pagó, inocente, y va a dictar ese juicio. Pero aquellas personas en las cuales no crean en ese sacrificio del Señor, ellos no van a tener su cuenta en negativo. Y el Señor en aquel día va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y en aquel tiempo va a decir el Señor, culpable. Entonces, ese es el dilema, cómo el Señor, siendo justo, siendo santo, Él no puede pasar por alto el pecado. Por eso vino Cristo Jesús a vivir esa vida que yo no podía. Y vino y tomó esos pecados de todos, no solamente de Luis, no solamente los pecados del hermano Naún, los de la hermana Valentina, sino que dice que todos los que creen en Él ya han sido justificados. ¿Y cuándo pasó eso? Desde la eternidad. Desde allá el Señor ya nos conocía a todos nosotros. Entonces, es algo que es tan maravilloso, por eso les digo, o sea, cuando tengamos tiempo, escudriñemos las Escrituras. Porque es tan maravilloso entender lo que el Señor hace por nosotros, cuando, como dice la Escritura, cuando aún nosotros éramos enemigos de Él. Entonces, vemos que aquí es la forma en la que se resuelve este dilema para nosotros. Dígame, hermano. Disculpe que está muy enfrente ahora y ya no alcanzó a revisar. Sí, dígame. Y mire, el Señor hace una declaración en cuanto a sus profetas, a sus siervos, pero nosotros como creyentes, mis hermanos, no necesitamos ser predicadores o pastores. Como creyentes tenemos la responsabilidad de ir y anunciar las buenas noticias. Y mire, en Ezequiel capítulo 3, versos del 16 al 18. Dice, y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ahí está la responsabilidad, mis hermanos, de nosotros como creyentes. El Señor ya nos ha indicado, nos ha dicho lo que tenemos que hacer y decir. Y si no lo decimos, nos hacemos culpables. Dice, el Señor demandará de nuestra mano la muerte del impío y va a venir y va a reclamar de nosotros, hey, yo te mandé que fueras y anunciaras mi palabra, ¿por qué no lo hiciste? Ellos ya murieron. Los que oren al Señor por mi familia, hermanos, yo soy de una familia muy grande, pero también así de grande está la responsabilidad. Ellos también necesitan conocer a Cristo para poder estar en el reino de los cielos. Oren al Señor para que el Señor obre. Amén. Cuando nosotros evangelizamos, utilizamos básicamente esto que acabamos de explicar, este dilema, por así decir.
Porque cuando nosotros vamos y llevamos el Evangelio, la primera pregunta que se hace es, ¿eres buena persona? Y por lo general todos nosotros nos consideramos buenas personas. Aún siendo cristianos que ya conocemos de las Escrituras, nos consideramos todavía buenas personas. Pero la mayoría de la gente que está allá afuera dice, sí, yo soy buena persona. O sea, y le preguntas, y bueno, cuando mueras, ¿a dónde vas a ir? O sea, ¿al cielo o al infierno? No, yo voy al cielo. Ah, ¿por qué? No, pues es que yo soy bueno, yo no he matado a nadie, yo no me drogo, y sí, por lo general tendemos a compararnos en una posición horizontal, o sea, nos comparamos contra alguien que es más malo. O sea, yo me comparo a lo mejor con alguien que está en la cárcel, sí, pero es que mira, hay gente que ha violado, hay gente que ha matado, hay gente que iba borracha y se estrelló y mató a alguien, y pues yo no soy así. Pero cuando nos comparamos en una posición vertical, cuando nos comparamos con Dios, entonces vemos que estamos en problemas. Cuando vamos a Éxodo 20 y vemos lo que el Señor en sus 10 mandamientos nos dice, y preguntamos a la gente, bueno, ¿tú mientes? Todos hemos mentido. ¿Tú has robado alguna vez, por más pequeño que sea? Todos hemos robado algo, por más pequeño que sea, hemos robado. No, pero es que yo no he matado. Bueno, dice el Señor que cualquiera que odie en su corazón, bueno, odia a una persona, ya en su corazón ya ha cometido asesinato. Todos nosotros hemos sentido ese sentimiento de odio contra alguien más. Nos decía nuestro hermano, ¿fue Fabián en la escuela donde hablaba sobre el adulterio? ¿O fue usted? Y nos decía nuestro hermano que, bueno, ninguno de nosotros lo ha hecho físicamente, por así decir, pero dice Jesús, cualquiera que tenga un pensamiento impuro con alguien, ya ha cometido adulterio. Entonces, si nos examinamos, todos somos mentirosos, adúlteros, asesinos, mentirosos, hemos tomado el nombre del Señor en vano, no le hemos adorado como Él debe de ser. Entonces, cuando lleguemos al cielo, ¿qué va a decir el Señor? ¿Inocente o culpable? Porque sabemos que Él es un Dios santo, es un Dios justo, que no toma por inocente al impío. Entonces, ¿qué merecemos? ¿Cielo o infierno? Infierno. Merecemos condenación. Sin embargo, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, si aquellas personas creen en Cristo Jesús, ese sacrificio que Él vivió y que Él tomó esa cruz por mí, el Señor lo justificará. Y así es como el Señor absuelve a pecadores por medio de su Hijo, en Cristo Jesús. No por lo que yo pueda hacer, porque dice Isaías que mis mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Yo puedo donar todo mi dinero, puedo hacer actos de caridad, pero eso no me va a salvar. Eso no me da salvación. Lo único que da salvación son las obras de Cristo Jesús en la cruz. Pero también vemos que nos dice Romanos 4, del 7 al 8, y nos dice que es una cita que Pablo está citando Salmos 32 del 1 al 2, que nos dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aquí es donde vemos, donde dice, cuyos pecados son cubiertos. ¿Por quién? Por Cristo Jesús en la cruz. El inocente murió por los impíos. El sacrificio sustitutivo de Jesús es el que nos da la salvación. Y aquí ese término de sustitutivo es que Él fue a la cruz por mí. Luis merecía ese
castigo que sufrió en la cruz. Luis lo merecía. Y sin embargo, la persona que vivió perfectamente esa vida de obediencia, agradando al Padre en todo, lo vivió Él. Él me sustituyó en la cruz, a cada uno de nosotros. Él tomó esa culpa y pagó ese saldo que yo debía. Entonces, ese dilema en nuestra mente debe de estar resuelto entendiendo que Cristo fue a la cruz. Y es en la manera en que Dios justifica al impío, por medio de su Hijo. Y es como nos dice nuestra lección en la página 11, que es nuestra respuesta, la respuesta divina. Y como les digo, como nos comentaba nuestro hermano, no es que el Señor haya tenido ese dilema en la eternidad y que haya dicho, pues, ¿cómo voy a hacer para hacer esto? Porque no. Ese dilema, como dijo nuestro hermano, es de nosotros. Porque, bueno, yo espero que al menos sea así, que cada uno de nosotros cuando, en su debido tiempo, cuando empezábamos nosotros a revisar las Escrituras, muchas preguntas se nos vienen a la mente. Y muchos de nosotros y muchos de nosotros todavía tenemos dilemas con porciones de la Escritura. Porque la Escritura es, cuando empezamos a estudiarla, vemos que hay cosas, términos, porciones de la Escritura que no podemos entender, que son difíciles. Y el problema no es que sean tanto que sean difíciles, sino que hay un problema con nosotros en conciliar ciertas cosas. Cosas que no nos agradan, que nos retan, que es como un espejo y no nos gustan. A veces nos vemos en el espejo y nos desagradan ciertas cosas de nosotros. La Escritura es igual, es como un espejo, porque no nos gusta que nos digan que somos pecadores. No nos gustan que nos digas que somos mentirosos, que somos todas estas cosas. Y cuando vamos a la Escritura, pues hay porciones que nos dicen en qué condición estamos. Entonces vemos que Dios mantiene su carácter justo al perdonar al hombre pecador. Y Dios se hizo hombre, cargó los pecados de su pueblo en la cruz y sufrió el juicio divino que fue decretado en su contra. A través de su sufrimiento y muerte, en lugar de su pueblo, Dios satisfizo las demandas de su propia justicia y aplacó su propia ira para que su misericordia pudiera ser perfectamente constante con su justicia. Y ese fue el punto que a mí me faltó. Dios demanda a satisfacer esa justicia. Así como el juez hace justicia, ¿qué es lo que pasa cuando a una persona es declarada culpable? Va a la cárcel. Tiene que cumplir una sentencia. La justicia demanda un castigo. Necesita satisfacer esa justicia. De la forma, Dios necesita satisfacer esa justicia. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado dice que es muerte. Y esa es la demanda de justicia que Dios necesita para satisfacer su justicia. Todos los pecadores es necesario que mueran para que sea satisfecha la ira de Dios. Por eso Cristo Jesús pagó mis pecados, satisfaciendo la justicia o la demanda de justicia de Dios en la cruz. El gran dilema, ¿cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado?, ha sido resuelto en el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en lugar del malvado. Dios no ignora, renuncia o pervierte la demanda de su justicia para justificar al malvado. En lugar de eso, Él pagó las demandas de la justicia a través del sufrimiento y la muerte de su Hijo en el Calvario.
Hermanos, Dios no nos pidió algo imposible para el hombre, en el sentido de que nos demanda... Antes, hermano. Ahí me levanto. Ok. Dale, véngase. Ay, sí. Dios a través de la muerte de su Hijo en el Calvario, es en la forma, como lo hemos visto, que satisface esa justicia. Dios no nos demanda que lo hice moche una mano, o como en otras religiones que van y según ellos pagan penitencias, creo, ¿no? Van de rodillas y entre mal de sangre las rodillas, eso, o sea, no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos, como en aquel tiempo que ofrecían todo esto, sino lo único que nos demanda el Señor es creer en su Hijo, en el sacrificio de Él. Y después vienen otras serie de cambios y acontecimientos que suceden en nuestras vidas, pero no nos demanda actos sacrificiales en el sentido de que tengamos nosotros que mutilarnos o hacer ciertas cosas. Dios mismo se hizo hombre y dice que se despojó de toda su gloria por amor a cada uno de nosotros. Vino a sufrir como cualquiera de nosotros, y no solo, bueno, no como cualquiera de nosotros, sino que el sacrificio del Señor fue tremendo. Y todo eso por amor a cada uno de ustedes. Entonces esperemos que valoremos ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz y que demos gracias cada día por ese sacrificio, recordando lo que el Señor hizo ahí. Entonces, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieran expresar? Tenemos 3 minutos. Solo una recomendación de un libro que leí hace unos 3 años tal vez. Se llama Dios tiene un plan maravilloso para ti. El mito de... Es de Ryan Crawford, ¿no? Sí, de Ray Comfort. Porque ahorita que tú decías la manera en que evangelizamos, cuando yo leí ese libro, para mí fue un descubrir de cómo evangelizar correctamente. O sea, ¿por qué no debemos de llegar a decirle primeramente al no creyente, Dios te ama? Van a decir, ¿por qué no? Claro, o sea, yo no he hecho nada malo, por supuesto que me ama. Pero si primero les presentamos, como tú lo hacías ahorita, la ley del Señor, o sea, hacerles ver de alguna manera, hasta donde nuestros recursos nos permitan, cómo son culpables ante Dios, entonces descubren ahí la necesidad de tener un mediador, de tener un salvador, y de por qué ellos realmente necesitan ese intercambio maravilloso que el Señor hizo, de poner su justicia a nuestro favor y que nuestros pecados estuvieran con Él. O sea, ahí es como cuando yo entendí eso. Entonces ese libro es muy bueno, está bien sencillo, está, no me acuerdo cuántas páginas tiene. Es pequeño, es un libro pequeño. Y está muy bueno si su deseo es evangelizar de una manera en que sea correcta, porque yo reconozco que por muchos años presenté el evangelio de una manera errónea, o sea, lo hice mal, empezaba por Dios te amo, pues claro que sí, y no entendía por qué la gente no se arrepentía. Claro que sé que el Espíritu Santo tiene su parte, pero yo ni siquiera estaba haciendo mi parte como debiera, porque no les presentaba la necesidad que ellos tenían de ser perdonados ante el Señor. Entonces una recomendación nada más de si alguien está interesado en cómo evangelizar bien o cómo incluso conocer el Evangelio mejor, ese es un buen libro. ¿Tienes el autor? Ray Comfort. Tiene un ministerio que se llama Living Waters. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dígame, hermana. ¡Ah! ¿Segura? En nuestras
semanas de oración escuchábamos el testimonio de este señor que fue enviado como misionero a un lugar muy apartado. Perdió la vida en el intento. No tuvo el privilegio de predicar y de enseñar lo que él llevaba preparado para compartir las buenas noticias. Al morir, aquella Biblia que él llevaba toda rayada, toda marcada, ¿verdad? Alguien la recogió. En aquel lugar donde ellos vivían no había persona que supiera leer y escribir, pero uno de los aldeanos estaba en un lugar en el que se estaba preparando, conociendo, ¿verdad? Educando. Cuando él regresó, le regalaron aquella Biblia, la vio y la empezó a leer. Se convirtió al Evangelio. Invitaban al hijo de aquel misionero para que fuera y reconocer, ¿verdad?, que la labor y el trabajo que él había llevado a aquel lugar había rendido frutos y no quería ir. Me van a matar, decía, me van a matar. Tuvieron que venir y enviar a alguien para que lo invitara personalmente y que se diera cuenta de lo que había sucedido cuando su padre había perdido la vida en aquel lugar. Fue como Jonás, ¿verdad? Sí. No quería ir, pero tuvo que ir. Ok, hermanos, entonces recordemos que el Señor perdona en Cristo Jesús, que no se nos olvide el sacrificio de nuestro Señor y pues hemos terminado, hermanos. Pasemos a el santuario y les agradezco por estar el día de hoy aquí.